Historias que se sienten más como leyendas que como hechos, y sin embargo son absolutamente reales. La historia de los Caballeros Templarios es una de ellas, una orden de guerreros monjes que nació en la pobreza más absoluta, creció hasta convertirse en el poder más temido de Europa, y fue destruida en un solo día con una brutalidad que todavía nos deja sin palabras. No es una historia de misterio esotérico, aunque el misterio la rodea por todas partes. Es, en su corazón más profundo, una historia sobre el poder, la traición y lo que ocurre cuando un rey decide que ya no necesita pagar sus deudas. Pero para entender cómo todo eso fue posible, necesitamos viajar casi 1000 años atrás, hasta un año que marcó el inicio de todo, el año 1099. Imagina el Medio Oriente en aquel entonces. La primera cruzada ha concluido, o al menos eso creen los cruzados europeos, que lanza en mano y oración en los labios, han logrado tomar Jerusalén. La ciudad santa ha caído tras un asedio brutal, y los caballeros que llegaron desde Francia, Normandía y los reinos germanos se sienten ungidos por Dios, elegidos para proteger el lugar más sagrado de la cristiandad. Sin embargo, la euforia de la victoria se desvanece pronto cuando comprenden la magnitud del problema que han creado. Han conquistado un territorio inmenso y hostil, rodeado de enemigos sin los hombres ni los recursos para defenderlo. Los peregrinos comenzaron a llegar en oleadas desde Europa. Hombres, mujeres, ancianos y niños que cruzaban miles de kilómetros movidos por una fe profunda y una promesa de salvación para visitar los lugares donde Jesús había caminado. Y en los caminos que conducían a Jerusalén los esperaban bandidos, emboscadas y una muerte silenciosa entre las rocas del desierto. Se estima que miles de peregrinos morían cada año sin llegar jamás a ver las murallas que tanto habían soñado. Una carnicería tranquila y casi invisible que nadie parecía querer resolver. En ese contexto nació una idea extraordinaria. Hacia el año 1119, un caballero francés llamado Hugo de Payens se presentó ante el rey Balduino II de Jerusalén con una propuesta tan simple como ambiciosa. Él y 8 compañeros más formarían una hermandad de caballeros cuya única misión sería proteger a los peregrinos en los caminos de Tierra Santa. No pedían riquezas ni territorios, solo un lugar donde instalarse y la bendición del rey para actuar. Balduino II, consciente de lo que le costaba mantener el orden en aquellas rutas peligrosas, les concedió algo que iba mucho más allá de lo que cualquiera habría esperado. El rey les cedió las caballerizas del antiguo Palacio Real, un edificio que, según la tradición medieval, se encontraba sobre las ruinas del legendario Templo de Salomón. Es difícil exagerar el peso simbólico de aquel lugar. Para cualquier cristiano del siglo XII, vivir sobre las ruinas del templo más sagrado del Antiguo Testamento era habitar en el epicentro mismo de la historia divina. Era como si la mano de Dios hubiera señalado ese punto exacto de la tierra para decir: aquí comienza algo nuevo. Así fue como Hugo de Payens y sus 8 compañeros se convirtieron en los pobres caballeros de Cristo del Templo de Salomón, que con el tiempo el mundo entero conocería simplemente como los Templarios. ¿Quiénes eran estos 9 hombres? Esa es una pregunta que los historiadores han debatido durante siglos, y la respuesta es más prosaica y más profunda de lo que cualquier leyenda podría sugerir. Eran caballeros de la pequeña nobleza francesa, hombres acostumbrados a la vida de combate, pero también impregnados de la espiritualidad austera que el siglo XII demandaba de sus mejores hombres. Hugo de Payens era originario de la Champagne, una región conocida tanto por su tradición caballeresca como por la vitalidad de su fe. Sus compañeros, entre ellos Godofredo de Saint-Omer, compartían una visión común: que era posible ser guerrero y monje al mismo tiempo, que la espada y la oración no eran contradictorias, sino complementarias. Durante los primeros 9 años, la nueva orden vivió en una pobreza que no era metafórica, sino absolutamente literal.
El sello oficial de los Templarios, uno de los iconos más reconocibles de la Edad Media, mostraba a dos caballeros montados sobre un solo caballo, una imagen que pretendía expresar su humildad y su comunión fraterna. Según algunas crónicas de la época, compartían literalmente una misma montura cuando sus medios no alcanzaban para más. Dormían en espacios angostos, comían con frugalidad y dedicaban sus horas al estudio de las escrituras y a la vigilancia de las rutas de peregrinación. Eran, en todos los sentidos, monjes con espadas. Pero la humildad de aquellos primeros años no duró mucho. El mundo medieval no tardó en darse cuenta de que tenía ante sí algo completamente nuevo y enormemente útil. En el año 1129, el Concilio de Troyes, convocado en parte gracias a los esfuerzos de un monje brillante y apasionado llamado Bernardo de Claraval, reconoció oficialmente a la Orden del Temple. Fue Bernardo quien escribió la Laus Novae Militiae, el elogio de la nueva milicia, un texto que no solo legitimaba la existencia de los templarios, sino que los elevaba a la categoría de ideal cristiano perfecto, el guerrero que no lucha por gloria ni por botín, sino únicamente por la voluntad de Dios. Con ese respaldo teológico y ese reconocimiento institucional, las puertas de Europa se abrieron de par en par ante los 9 caballeros del templo en ruinas. Las donaciones comenzaron a llegar desde todos los rincones del mundo cristiano. Nobles arrepentidos de sus pecados, reyes que querían asegurarse un lugar en el paraíso, obispos que veían en los templarios una fuerza civilizadora en tierra salvaje. Todos enviaban tierras, castillos, dinero y hombres. En menos de una generación, aquellos 9 caballeros que no tenían ni un caballo propio comenzaron a administrar propiedades en Francia, Inglaterra, Aragón, Portugal y los reinos germánicos. La semilla plantada en las ruinas del templo de Salomón estaba germinando con una velocidad que nadie, ni siquiera Hugo de Payens, podría haber imaginado en aquella tarde polvorosa de Jerusalén. Cierra los ojos por un momento, viajero, e imagina esas primeras décadas. Imagina a 9 hombres en un lugar en ruinas, con una sola misión y una fe inquebrantable, sin saber que estaban poniendo los cimientos de algo que cambiaría la historia de Occidente para siempre. No conocían la palabra legado, no pensaban en los siglos que vendrían, solo sabían que había peregrinos indefensos en los caminos polvorientos de Tierra Santa y que alguien tenía que protegerlos. A veces, los imperios más grandes de la historia comienzan así, no con un discurso de poder, sino con una decisión silenciosa tomada por hombres que simplemente decidieron hacer lo correcto. Y lo que crearon, como veremos en los capítulos que siguen, fue mucho más grande y mucho más frágil de lo que jamás imaginaron. Hay un momento en la vida de ciertas instituciones humanas en que dejan de ser simplemente útiles para convertirse en algo completamente diferente, en algo necesario, en algo sin lo cual el mundo, tal como lo conoce la gente de su época, simplemente no podría funcionar. Los templarios alcanzaron ese punto en algún lugar del siglo XII, y cuando lo hicieron, ya nada volvió a ser igual. Para comprender cómo 9 caballeros en ruinas se transformaron en el poder más temido de Europa, necesitamos hablar de algo que raramente aparece en las películas sobre cruzadas: el dinero y la inteligencia extraordinaria con la que los templarios aprendieron a usarlo. Cuando el Concilio de Troyes reconoció oficialmente a la Orden en el año 1129, abrió una compuerta que jamás volvería a cerrarse. Las donaciones que llegaban de toda la cristiandad no eran solo generosas, eran monumentales. Reyes y nobles que partían hacia las cruzadas necesitaban dejar sus propiedades en manos confiables mientras estaban ausentes, y los templarios, con su reputación de honradez y su red de encomiendas extendida por todo el continente, se convirtieron en los administradores más confiables que el mundo medieval podía ofrecer. De esta manera, casi sin buscarlo, la orden comenzó a acumular tierras, castillos, molinos, viñedos y rentas en una escala que ninguna institución secular de la época podía igualar.
Pero la verdadera genialidad de los templarios no estaba en acumular riqueza, sino en hacerla circular. Y aquí es donde su historia da un giro que todavía nos afecta hoy, aunque pocos lo sepan. Imagina que eres un peregrino del siglo XII que quiere viajar de París a Jerusalén. Llevar oro y plata durante semanas de camino era una sentencia de muerte casi segura. Los caminos estaban llenos de bandidos y cualquier viajero con monedas en el bolsillo era un blanco fácil. Los templarios idearon una solución que cambiaría la historia de las finanzas para siempre. El sistema funcionaba de una manera que hoy nos parece obvia, pero que en su momento fue una revolución absoluta. El peregrino depositaba su dinero en una encomienda templaria en Francia y recibía a cambio un documento cifrado, una especie de carta con información codificada que describía el monto depositado. Al llegar a su destino, presentaba ese documento en otra encomienda templaria y recibía el equivalente en moneda local, descontando una pequeña comisión por el servicio. No hacía falta transportar ni una sola moneda de oro. Acababan de inventar la letra de cambio, el embrión del cheque bancario moderno y con ella los fundamentos conceptuales de todo el sistema financiero que hoy da forma a la economía global. Pero el ingenio templario no se detuvo allí. Con el tiempo, la orden comenzó a ofrecer préstamos a reyes y nobles, a gestionar herencias complejas, a actuar como intermediarios en transacciones comerciales internacionales y a mantener lo que equivalía a cuentas corrientes para sus clientes más importantes. En el año 1252, el rey Luis IX de Francia, conocido por la historia como San Luis, utilizó a los templarios para financiar parte de su cruzada. La orden había dejado de ser una hermandad de guerreros monjes para convertirse, en todos los sentidos prácticos, en el banco central de la Europa medieval, y mientras su poder financiero crecía, su poder militar nunca dejó de expandirse. Las fortalezas templarias en Tierra Santa eran algunas de las estructuras más imponentes que el mundo medieval había construido. El Crac de los Caballeros, Tortosa, Atlit, castillos diseñados no solo para resistir asedios, sino para proyectar una imagen de permanencia y dominio que enviara un mensaje claro a amigos y enemigos por igual. Los templarios combatieron en decenas de batallas cruciales, desde las llanuras de Palestina hasta las fronteras de la península ibérica, donde ayudaron a los reinos cristianos en su lenta reconquista del territorio ocupado por el Islam. En Portugal, en Aragón, en Castilla, los caballeros del Temple dejaron su huella en piedra y en sangre. Sin embargo, lo que verdaderamente los hacía intocables no era ni su oro ni sus castillos. Era algo más sutil y más poderoso: su relación con el papado. Desde los primeros años de su existencia, los templarios habían cultivado con inteligencia su vínculo con Roma, y los papas del siglo XII les habían otorgado un privilegio que en aquella época no tenía precio. La Bula Omne Datum Optimum, emitida por el Papa Inocencio II en el año 1139, declaraba que los templarios estaban exentos de cualquier jurisdicción secular o eclesiástica local. Respondían únicamente ante el Papa. Ningún rey podía juzgarlos, ningún obispo podía excomulgarlos, ninguna ley nacional podía aplicárseles sin el consentimiento explícito de Roma. Piensa en lo que eso significaba en la práctica. En una época en que la excomunión era la amenaza más temida que podía pesar sobre cualquier alma cristiana, los templarios caminaban por todos los reinos de Europa con una inmunidad casi sobrenatural. Podían cruzar fronteras en guerra sin ser detenidos. Podían comerciar en territorios con los que sus países de origen estaban en conflicto. Podían construir iglesias, recaudar fondos y administrar propiedades sin rendir cuentas a nadie que no fuera el sumo pontífice. Eran, en todos los sentidos importantes de la palabra, un estado dentro del estado, un poder que existía por encima de las fronteras y por encima de las coronas. Esta condición extraordinaria generó inevitablemente una tensión creciente con los reyes europeos. Los monarcas los necesitaban,
Necesitaban sus préstamos para financiar guerras, sus redes para mover dinero, su reputación para dar credibilidad a sus propias arcas. Pero también los resentían con una intensidad que fue creciendo a lo largo de las décadas. Había algo profundamente incómodo en saber que en tu propio territorio operaba una organización más rica que tú, más disciplinada que tú y completamente ajena a tu autoridad. Un rey podía hacer la guerra, pero no podía cobrarle impuestos a los templarios. Podía condenar a un criminal, pero no podía juzgar a un caballero del temple. Podía quedarse sin dinero, pero sabía que en algún castillo cercano los monjes guerreros contaban monedas de oro que jamás llegarían a sus arcas. Y así, sin que nadie lo planeara del todo, los templarios fueron acumulando no solo poder, sino también enemigos. Cada préstamo otorgado era una cadena invisible que ataba al deudor. Cada privilegio ejercido era un recordatorio tácito de que la orden no jugaba con las mismas reglas que el resto del mundo. En las cortes europeas, el nombre del temple comenzó a pronunciarse con una mezcla de respeto y recelo que con el tiempo, en ciertos lugares y en ciertos corazones, fue convirtiéndose lentamente en algo mucho más oscuro. Pero en el año 1200 nadie habría apostado ni una sola moneda de cobre contra la supervivencia de los templarios. Eran demasiado grandes, demasiado ricos, demasiado necesarios, demasiado protegidos. Parecía imposible que alguien, por poderoso que fuera, pudiera derribarlos. Y sin embargo, viajero, la historia tiene una manera cruel y elegante de demostrar que nada construido por manos humanas es verdaderamente indestructible, que incluso los imperios más sólidos tienen una grieta invisible esperando el momento exacto, el martillo exacto y la mano correcta para empuñarlo. Ese martillo llegaría con la forma de un rey endeudado y sin escrúpulos. Pero esa es una historia para el próximo capítulo. Por ahora, déjate llevar por la imagen de ese imperio invisible extendido por toda Europa. Sus castillos blancos, sus caballeros de manto negro y cruz roja, sus cámaras llenas de documentos cifrados y monedas de todas las naciones del mundo conocido. Respira hondo y guarda esa imagen, porque pronto la veremos arder. Para entender lo que ocurrió en la madrugada del 13 de octubre de 1307, necesitamos entender primero a un hombre. No a un héroe ni a un villano de leyenda, sino a algo más interesante y más inquietante. Un rey inteligente, vanidoso, profundamente endeudado y absolutamente convencido de que el fin justificaba cualquier medio. Su nombre era Felipe IV de Francia, y la historia lo recuerda con un apodo que lo dice todo: Felipe el Hermoso. Era un monarca de presencia imponente y mirada fría, capaz de sonreír mientras firmaba una sentencia de muerte, capaz de invocar el nombre de Dios mientras cometía uno de los crímenes más calculados del medievo. Felipe el Hermoso había heredado un reino poderoso, pero financieramente exhausto. Las guerras contra Inglaterra, los conflictos con el papado y el costo astronómico de mantener una corte real de la magnificencia que él consideraba apropiada habían vaciado las arcas del reino con una velocidad alarmante. Y allí, instalados en el corazón mismo de París, en la gran fortaleza del Temple que dominaba el horizonte de la ciudad, estaban los templarios, ricos más allá de toda medida, protegidos por el papado, ajenos a cualquier impuesto real, y acreedores de una deuda que el rey debía y que en su fuero interno no tenía ninguna intención real de pagar. La situación era, en términos modernos, explosiva. La caída de Acre en el año 1291 había cambiado todo. Acre era el último gran bastión cristiano en Tierra Santa, y cuando cayó ante las fuerzas del sultán mameluco Al-Ashraf Khalil, los templarios perdieron no solo una fortaleza, sino su razón de ser más visible. Durante casi 2 siglos, la orden había justificado su existencia, sus privilegios y su riqueza con una misión concreta: proteger a los peregrinos y combatir en defensa de los santos lugares. Sin Tierra Santa, esa justificación se evaporaba.
y los críticos que siempre habían mirado con recelo al poder de la orden comenzaron a alzar la voz con una libertad que antes no se habrían permitido. Los templarios seguían siendo ricos, seguían siendo poderosos, pero habían perdido algo que el dinero no puede comprar: su narrativa. Felipe el Hermoso vio en esa vulnerabilidad una oportunidad histórica, pero era demasiado calculador para actuar por impulso. Durante años fue tejiendo su red con una paciencia que resulta casi admirable en su frialdad. Primero necesitaba un aliado en Roma, alguien que le ayudara a darle a su plan una apariencia de legitimidad religiosa, y lo encontró en la figura más improbable: Clemente V, el papa que él mismo había contribuido a colocar en el trono de San Pedro. Clemente V era un hombre débil, de salud frágil y voluntad más frágil aún, un pontífice que debía su tiara a la influencia francesa y que, no casualmente, había trasladado la sede papal de Roma a Aviñón, en territorio bajo influencia directa del rey de Francia. El papado más poderoso del mundo cristiano se había convertido, en la práctica, en un instrumento de la política francesa. Con ese apoyo asegurado, Felipe puso en marcha la maquinaria de la destrucción. Las acusaciones que comenzaron a circular contra los templarios eran de una naturaleza tan escandalosa que resultaba difícil tomarlas en serio, y sin embargo esa era precisamente su función. No tenían que ser verdaderas, solo tenían que ser suficientemente horribles para justificar lo que vendría después. Se decía que los templarios renegaban de Cristo durante sus ceremonias de iniciación, que escupían sobre la cruz, que adoraban a un ídolo llamado Bafometo, que practicaban ritos obscenos en la oscuridad de sus encomiendas. Eran acusaciones diseñadas para herir la sensibilidad más profunda de una sociedad medieval para la que la blasfemia era el peor de todos los crímenes posibles. Y entonces llegó el amanecer del 13 de octubre de 1307. Imagina ese momento, la oscuridad todavía pesando sobre las calles de París y de docenas de ciudades francesas. El silencio roto solo por el sonido de cascos de caballos moviéndose en formación, sellados de instrucciones con el sello real, portadores de órdenes que debían ser abiertas y ejecutadas todas al mismo tiempo, en perfecta coordinación. Era el operativo más ambicioso que la monarquía francesa había intentado jamás. El arresto simultáneo de todos los templarios en territorio del reino, desde el gran maestre Jacques de Molay hasta el último novicio de la encomienda más remota. Nadie debía escapar. Nadie debía tener tiempo de esconder documentos, mover riquezas o enviar mensajes de advertencia. Funcionó con una precisión aterradora. En pocas horas, más de 2000 templarios estaban bajo arresto en Francia. Jacques de Molay, el último gran maestre de la orden, fue detenido en París junto a docenas de sus hermanos más cercanos. Las encomiendas fueron selladas, los archivos confiscados, las propiedades inventariadas. En un solo día, el poder más inexpugnable de la Europa medieval había sido reducido a una masa de prisioneros encadenados esperando ser interrogados en los calabozos del rey. La velocidad de la operación era en sí misma un mensaje. Esto no había sido una decisión impulsiva, sino el resultado de años de planificación meticulosa. Lo que siguió fue una de las páginas más oscuras de la historia judicial de la Edad Media. Los interrogatorios comenzaron de inmediato, y los métodos empleados para obtener confesiones no dejaban espacio para la ambigüedad. La tortura era un instrumento legalmente reconocido en los procesos inquisitoriales de la época, y los interrogadores de Felipe el Hermoso lo utilizaron con una sistematicidad que hace difícil la lectura de los registros que han sobrevivido hasta nuestros días. Hombres que habían combatido en los campos de batalla más duros de Oriente, que habían resistido asedios y heridas de guerra, quebraron bajo el tormento y firmaron confesiones que admitían todas y cada una de las acusaciones formuladas contra ellos: la renegación de Cristo, el escupitajo sobre la cruz, los ritos prohibidos. Las confesiones eran exactamente lo que Felipe necesitaba.
Clemente V, desde su cómoda sede de Aviñón, colaboró con una docilidad que todavía resulta difícil de comprender plenamente. Convocó el Concilio de Vienne en el año 1311, un proceso judicial diseñado para dar apariencia canónica a una decisión que ya había sido tomada de antemano. Los defensores de la orden que se presentaron ante el concilio fueron arrestados en lugar de escuchados. Las pruebas presentadas eran en su mayoría confesiones obtenidas bajo tortura, documentos que en cualquier sistema judicial medianamente honesto habrían sido declarados inválidos. Pero la honestidad no era el objetivo de ese proceso. El objetivo era la firma final, el decreto que disolvía la Orden del Temple y transfería sus propiedades no a los pobres ni a otras órdenes militares, sino mayoritariamente a la corona francesa y a sus aliados más cercanos. Si te detienes a contemplar la arquitectura de esta traición, viajero, no podrás evitar un escalofrío. No es la violencia lo que más impresiona, sino la calculada frialdad de cada paso. El papa comprado, las acusaciones fabricadas, los arrestos coordinados, las torturas metódicas, el juicio amañado. Felipe el Hermoso no destruyó a los templarios en un arrebato de furia, los destruyó con la misma precisión con que un arquitecto derriba un edificio, sabiendo exactamente dónde colocar cada carga para que todo colapse en el momento deseado. Y lo que quedó entre los escombros, una vez que el polvo se asentó, fue algo que ningún rey debería haber querido tener sobre su conciencia: la sangre de miles de hombres cuya única culpa real había sido acumular demasiado poder frente a alguien que no podía tolerarlo. Hay momentos en la historia que parecen detenerse, como si el tiempo mismo contuviera el aliento antes de dejar caer su peso completo sobre el mundo. El 18 de marzo de 1314 fue uno de esos momentos. En una pequeña isla del río Sena, frente a las torres de Notre Dame que se elevaban sobre el horizonte de París, ardía una hoguera. Y en medio de esa hoguera, atado a un poste con las manos encadenadas y la mirada fija en algún punto más allá del humo y las llamas, un anciano de casi 70 años se preparaba para morir de la manera más brutal que la justicia medieval conocía. Su nombre era Jacques de Molay y era el último gran maestre de la Orden del Temple. De Molay había pasado casi 7 años en prisión desde aquella madrugada de octubre en que todo se derrumbó. Había confesado bajo tortura, como casi todos sus hermanos, admitiendo crímenes que nunca cometió porque su cuerpo ya no podía resistir más. Pero algo ocurrió en él durante esos años de cautiverio, una transformación silenciosa que nadie en la corte de Felipe el Hermoso supo anticipar. Cuando el 18 de marzo lo sacaron de su celda para leer públicamente su sentencia definitiva, esperaban encontrar a un hombre roto, a un anciano dispuesto a confirmar una vez más sus confesiones a cambio de una muerte algo menos atroz. No encontraron eso en absoluto. Ante la multitud reunida en París para presenciar el espectáculo de su humillación final, Jacques de Molay hizo algo que requería una valentía que muy pocos seres humanos son capaces de reunir en el umbral de la muerte. Retractó todas sus confesiones. Con voz clara y sin vacilación, declaró que la Orden del Temple era inocente de todos los cargos que se le habían imputado, que las confesiones habían sido arrancadas mediante tortura y que él mismo había mentido por miedo al dolor, pero que no estaba dispuesto a morir cargando con una mentira sobre su conciencia y sobre la memoria de sus hermanos. Fue un acto de dignidad tan inesperado y tan absoluto que paralizó momentáneamente a los funcionarios reales que dirigían el acto. La retractación significaba automáticamente la pena de muerte. Felipe el Hermoso ordenó que lo quemaran esa misma tarde, sin dilación, antes de que su gesto pudiera convertirse en un símbolo que encendiera algo en la multitud. Y así, mientras el sol de marzo se inclinaba sobre el horizonte parisino, Jacques de Molay ardió en la isla del Sena.
Según las crónicas que han llegado hasta nosotros, mientras las llamas lo consumían, el último gran maestre alzó la voz una vez más para pronunciar palabras que la historia jamás olvidaría. Convocó ante el tribunal de Dios al rey Felipe IV y al papa Clemente V, y les anunció que antes de que terminara el año, ambos habrían comparecido ante ese tribunal para responder por lo que habían hecho. Lo que ocurrió a continuación es uno de esos hechos históricos que la razón intenta explicar y que la imaginación se niega a dejar pasar sin detenerse a contemplarlos. Clemente V murió el 20 de abril de 1314, apenas 33 días después de la ejecución de Molay. Felipe el Hermoso murió el 29 de noviembre del mismo año, a los 46 años, de una enfermedad repentina que los médicos de la época no supieron explicar con claridad. Ambos muertos antes de que terminara el año en que habían ordenado quemar al último gran maestre. La historia, que tan raramente se permite gestos de simetría dramática, se permitió uno de los más perfectos que la memoria colectiva ha conservado jamás. Si quieres continuar explorando historias como esta, con la misma profundidad y el mismo cuidado con que hemos recorrido juntos la saga de los Templarios, te invitamos a unirte a nuestro club histórico. Es un espacio pensado para viajeros como tú, personas que no se conforman con la superficie de la historia, sino que quieren hundirse en sus capas más profundas, en sus misterios, en sus lecciones olvidadas. El enlace para unirte lo encontrarás en la descripción de este video y te esperamos con los brazos abiertos al otro lado. Pero la historia de los Templarios no termina en esa hoguera del Sena. Terminaría siendo demasiado simple, demasiado limpio, un final que Felipe el Hermoso habría agradecido, pero que la historia no estaba dispuesta a concederle. Porque lo que ocurrió después de la disolución de la orden fue algo que ningún decreto real puede lograr jamás: el nacimiento de una leyenda. Las propiedades templarias fueron redistribuidas entre la corona francesa y la orden de los hospitalarios, pero el oro que supuestamente llenaba los tesoros del temple nunca apareció en las cantidades que Felipe esperaba. Durante siglos, historiadores y buscadores de tesoros han especulado sobre qué ocurrió con la riqueza acumulada por 2 siglos de operaciones financieras en toda Europa, y esa pregunta sin respuesta ha alimentado uno de los filones imaginativos más fecundos de la cultura occidental. El legado de los templarios en el campo de las finanzas es quizás el más concreto y el más transformador de todos. El sistema de letras de cambio que desarrollaron durante el siglo XII y XIII sentó las bases conceptuales sobre las que se construyó la banca moderna. Los principios que gobernaban sus transferencias internacionales de fondos, su gestión de depósitos y préstamos, su capacidad para operar simultáneamente en múltiples jurisdicciones con distintas monedas. Todo eso prefiguró con una claridad asombrosa los mecanismos que hoy mueven la economía global. Cada vez que alguien transfiere dinero electrónicamente de un país a otro, está usando, de forma infinitamente más sofisticada, el mismo principio que un caballero templario utilizó por primera vez en alguna encomienda del siglo XII. En el terreno de las organizaciones secretas y la memoria cultural, la influencia de los templarios es igualmente profunda, aunque mucho más difícil de rastrear con precisión. La masonería moderna, que emergió con fuerza en el siglo XVIII, incorporó de manera deliberada y simbólica elementos de la iconografía y la tradición templaria, desde la referencia al Templo de Salomón hasta ciertos rituales de iniciación que evocan el espíritu de aquella hermandad medieval de guerreros monjes. Si esa continuidad es histórica o puramente simbólica, es un debate que los académicos no han cerrado, pero la influencia simbólica es innegable y profundamente significativa. Los templarios se convirtieron en el arquetipo de la hermandad secreta, del conocimiento guardado, de la lealtad llevada más allá de los límites que el poder terrenal puede imponer. Y luego está la lección más silenciosa y más duradera de todas.
la que no requiere ni tesoros escondidos ni rituales secretos para hacerse sentir. La historia de los templarios es, en su esencia más desnuda, una meditación sobre la fragilidad del poder humano y sobre la permanencia de la memoria como única forma de justicia que el tiempo puede ofrecer. Felipe el Hermoso creyó que podía borrar a la Orden del Temple de la historia con la misma eficiencia con que sus agentes la borraron de los caminos de Francia en aquella madrugada de octubre. Se equivocó de una manera que todavía podemos contemplar, 700 años después, en este mismo momento en que tu voz interior lee estas palabras y siente el peso de todo lo que ese error costó. Jacques de Molay murió en las llamas, pero su nombre sobrevivió a Felipe el Hermoso, a Clemente V, a la dinastía de los Capetos y a la propia Edad Media. La orden que 9 caballeros fundaron en las ruinas del Templo de Salomón fue destruida en un día, pero la pregunta que su existencia plantea nunca ha dejado de resonar en la conciencia de Occidente. ¿Qué ocurre cuando el poder se vuelve contra quienes lo sirvieron? ¿Qué precio paga una civilización cuando decide que la conveniencia vale más que la justicia? Son preguntas que el siglo XIV no supo responder, y que nosotros, viajeros del tiempo y del mito, todavía seguimos haciéndonos. Gracias por acompañarnos en este viaje hasta el final. Gracias por tu tiempo, tu curiosidad y tu disposición a dejar que la historia hable con toda su complejidad y toda su belleza oscura. Si este recorrido por la saga de los Templarios ha encendido en ti esa llama del conocimiento que nunca termina de saciarse, te invitamos una vez más a unirte a nuestro club histórico, donde cada semana exploramos juntos nuevas historias de poder, misterio y legado humano. El enlace está en la descripción, y del otro lado te espera una comunidad de viajeros tan apasionados como tú. Hasta el próximo viaje, descansa, respira y recuerda que la historia siempre tiene algo más que contarte.